Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de INCAE Business School. Mi nombre es Ariana Alvarado y seré su moderadora el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con el profesor José Exprúa y estaremos compartiendo con ustedes la sesión acerca de COVID-19, entendiendo comportamientos irracionales. Es un gusto para nosotros contar con la asistencia de todos ustedes. Ahora me gustaría proceder con la presentación del profesor. José Exprúa, profesor de mercadeo en los programas de maestría de INCAE Business School, ha acumulado más de 15 años de experiencia docente en América Latina y Estados Unidos. Ha impartido cátedra en más de 200 seminarios, talleres, conferencias en Estados Unidos, Centro y Suramérica. Anteriormente ocupó posiciones administrativas dentro de INCAE, tales como secretario general, director de la maestría y decano. Les recuerdo que al terminar la charla tendremos una sección de preguntas y respuestas, por lo que les invito a participar activamente. Nos pueden escribir a lo largo del webinar en la sección de chat correspondiente. Sin más, los dejo con el profesor José Exprúa. Adelante, por favor, profesor. Buenos días, es un honor poder estar con ustedes y compartir algunas ideas de por qué hay ciertos comportamientos irracionales en tiempos de gran incertidumbre, como estamos pasando, mejor dicho, en este momento con el COVID-19. Vamos a discutir estos puntos y al final vamos a hacer, o en algunos casos vamos a hacer recomendaciones de cómo deberíamos comunicarnos con este grupo de personas o audiencias que tenemos en este tipo de situaciones de incertidumbre o de pandemia. El primero, que es bien conocido y es interesante, es el de optimista. O sea, es un sesgo que tenemos. Si no, piensen ustedes, yo tengo un colega que es experto en estadística. Estadísticamente está bien claro que es más probable que te mueras en un accidente automovilístico que en uno aéreo, y esta persona le tiene un miedo espantoso. ¿A quién? A los vuelos. O sea, siempre que vuela está todo nervioso. Eso nos pasa porque en cierta manera ese principio nos lleva a ¿qué? A fumar, o nos lleva a tener o utilizar el teléfono cuando vamos manejando. Cuando uno va en el carro y usa el teléfono es porque creemos que no nos va a pasar a nosotros. Creemos que realmente nosotros no nos va a pasar nada, o cuando fumamos creemos que a todos les va a pasar menos a nosotros mismos. Entonces esta parte optimista realmente nos hace que tengamos una visión positiva de las cosas. ¿Y esto cómo puede afectar en una pandemia? Bueno, podemos pensar en Italia. En un momento, el 80% de la población creía que los medios estaban exagerando la importancia de la epidemia. O sea, eso fue al puro principio en febrero. Y después supimos lo que pasó en Italia. En España también, el 5 y el 6 de marzo, 43% de la población había dicho que los medios estaban fomentando el alarmismo, y apenas un 5% habían dicho que habían informado poco. La mayoría, o sea, pensaba que era una exageración de parte de los medios. ¿Esto por qué? Porque realmente somos optimistas, o sea, tenemos un porcentaje importante de la población es optimista, y cuando esto ocurre, nosotros tenemos este tipo de actuaciones. O sea, ¿qué es lo que la implicación principal, digamos, para la comunicación de la audiencia y la comunicación para lo que está pasando en este momento? Que si normalmente los estadistas o las personas, los presidentes, los primeros ministros, los ministros de salud, tienen una visión similar y son optimistas, ¿qué es lo que ocurre? Como lo dicen algunos expertos, y entre ellos Mariano Zimmerman de la Universidad Torquato Di Tella, que dice que los tomadores, dice, tienen la tendencia a pensar de que esto se va a mejorar, y eso puede ser que se haya perdido una gran oportunidad
para minimizar este impacto. Yo lo que creo aquí, lo único que puedo recomendar es lo mismo que recomiendo en el manejo de crisis. Uno en crisis, cuando está en la crisis, la está manejando, debe pensar que va a pasar lo mejor, pero debe prepararse para lo peor. Y creo que casi ningún país se preparó para lo peor y en esos hubo, digamos, un resultado negativos como los que vimos en Estados Unidos, en Italia, en España y en otros países que no se tomaron las precauciones desde el inicio, como si lo tomó Corea, que tuvo una mejor aceptación en este momento. El otro que tenemos, que es importante verlo, es que las personas normalmente, uno quiere simplificarse la vida y uno tiene lo que se llama el sesgo de anclaje. Uno cree una cosa después de que lo comprueba y entonces se ancla en esa relación. Normalmente en negocios, cuando hablamos, es precios de referencia. Si yo tengo una tiendita o una tienda o un supermercado al cual visito, normalmente yo tengo ciertos precios en mi mente, como en los productos de consumo más corrientes, como arroz, frijoles, aceite, mantequilla. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y me fijo cuáles son esos precios. Y si en ese momento esos precios están más altos de lo que yo normalmente tengo como mi precio de compra promedio, inmediatamente yo hago un anclaje o un precio de referencia y concluyo que la institución es cara. Y después cambiar esa posibilidad de que la tienda es barata y uno inicialmente tenía un anclaje de que fueron caros los precios, es muy, muy difícil cambiar esa percepción. Cuesta mucho, toma muchos años. Y esto pasó en cierta manera en esta pandemia. O sea, al puro principio, algunos medios empezaron a decir que las descripciones eran muy parecidas a la gripe y algunos de los consumidores anclaron de que eso era una gripe, simplemente porque les convenía más o porque no querían tener miedo, pero entonces se anclaron en ese comportamiento de que realmente es una gripe y entonces esto puede ser muy peligroso porque entonces pueden tomar riesgos mayores, aunque después los medios estuvieran diciendo que la gripe mataba que más gente que el COVID-19 en el mundo el año pasado. Pero eso más bien confundía a la gente, reforzaba el anclaje y hacía que tomaran más riesgos. Entonces el sesgo de anclaje hace que la persona sea, junto con el de optimista, sea más riesgosa a que vaya a tomar decisiones como no quedarse en casa o no lavarse las manos o no protegerse en tiempos de esta pandemia. Esto entonces después llega con un poco más de tiempo al famoso sesgos de miedo y escasez que todos vimos. O sea, esta parte de sesgos de escasez eran realmente muchísimo más, también es el mismo ejemplo de la parte de tráfico aéreo. O sea, ¿por qué es que a nosotros nos da más miedo, aunque tengamos más miedo en el tráfico aéreo y que posiblemente, como dije anteriormente, es mucho más probable morir al volante? Porque las comunicaciones de los accidentes aéreos son espectaculares y nos recuerdan, las imágenes quedan para nosotros y el que lo relaciona y le tiene miedo, le es muy difícil ver otra área, aunque sea experto en estadística. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Al ver estas imágenes, al empezar a crearse en medio el miedo y verse las personas perdiendo control, que también lo vamos a ver un poco más adelante, esto provoca ansiedad y a veces provoca que comportamientos de aparejamiento de productos de limpieza o de papel higiénico, como pasaron, que también están relacionados con pérdida de control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, hay que tener cuidado con estos sesgos, porque si hacemos demasiadas las noticias
muy positivas para no crear pánico, entonces puede ser que tengamos el problema de que el sesgo optimista vaya a hacer que un grupo de personas, entonces jóvenes, salgan a la calle, no se preocupen, no dejen no tomen las precauciones necesarias, y entonces esta es la parte negativa. Por otro lado, si los asustamos demasiado, las audiencias entonces pueden llegar a ¿qué? A lo contrario, a que entonces hay un gran riesgo, hay una contaminación mayor y lo ven con demasiado miedo y entonces empiezan a acaparar para sentirse un poquito mayor de control en la incertidumbre. Entonces aquí hay que tener un punto intermedio de cómo manejar esas comunicaciones para no crear ni dejar la parte optimista salga a flote fuertemente, ni dejar que el miedo el pánico los lleve a tomar decisiones tan estúpidas como comprar todos los papeles higiénicos que encuentran en una tienda. ¿Cómo hacemos para minimizar esto? Y realmente hay que tratar de que ellos se enfoquen este comportamiento de una manera de que hay que buscar el bien común y que este comportamiento realmente afecta. O sea, pero hay que hacerlos con algo que sea más cercano para ellos. O sea, tienen que buscar cómo minimizar estas áreas, y lo que recomiendan los expertos es enfocar estas acciones hacia decir, sí, hay que protegerse, sí, hay un riesgo, pero tenemos que ver cómo ayudamos a los que son potencialmente en más riesgo, como a la abuela o a las personas mayores o un amigo o una madre soltera con 2 hijos o que necesitan ayuda, cómo identificar, cómo hacer para que esta parte de comportamiento beneficie al resto. O sea, ayúdelos, reparta con ellos, comparta lo que tiene. Y esta es una parte difícil, pero es la manera de ir buscándolo. O sea, fácilmente para el que tiene hijos, entonces puede ser muy efectivo decirle que su precaución protegerá a alguien con quien vive, con sus hijos, su padre, su abuelo o su compañera, si tiene que hacer esa protección. Pero lo importante es que ellos sientan este tipo de empatía hacia otros lugares. Muy relacionado con esto tiene que ver también el sesgo de ilusión de control. Yo quiero tener la ilusión de que estoy teniendo control. ¿Y qué es lo que hace cuando yo tengo una pandemia o una epidemia? Se crea una incertidumbre grandísima. Y de tal manera, ¿cómo hacemos para sentirnos que la podemos controlar? Algo que en realidad es incontrolable. Bueno, creemos que si tenemos suficientes granos para 2 o 3 meses, vamos a tener control sobre nuestra casa, que si vamos a comprar grandes cantidades de productos de limpieza y de papel higiénico, alcohol gel y otros, entonces vamos a estar mejor y vamos a tener mayor control. Pero en realidad lo que empieza a hacer es que uno realmente debe buscar estas alternativas. Y estas alternativas uno las puede buscar no solamente por sentir control, sino porque entonces empieza a ver a las personas llevándose todos la cantidad de papel para este momento, y esta otra parte que es un comportamiento normal, que somos criaturas que tenemos las neuronas espejo, y las neuronas espejo, reflejo de paradera, es para defendernos de crisis o de peligros o de situaciones incontrolables. Y normalmente nosotros lo que hacemos es responder con el reflejo, volvemos a hacer o tratamos de hacer lo mismo que vemos cuando sentimos que hay un gran peligro o que es incontrolable la situación. Entonces es muy fácil que si la gente empieza a ver que la gente se lleva el papel higiénico,
todos los demás quieran comprar papel higiénico. Y viene la escasez que debemos de controlar. O sea, ¿qué es entonces lo que estamos recomendando y los expertos recomiendan para minimizar esta área y que no hayan problemas de alimentos, suministros médicos o papel, que no haya ese tipo de escasez, de que la gente no lo haga? Una de las primeras cosas es no dar órdenes, no decir, no acumular, no decir, no entre en pánico, no salga de la casa, sino que decirle a las personas que realmente lo que están haciendo es para mantener un sentido de control en la incertidumbre, pero que esto se debe buscar o ir hacia qué, hacia dejen de comprar en pánico, no se puede decir, sino que lo que debe decir es por qué no se dedican a ayudar a otras personas de tercera edad, o hagan mandados a sus vecinos, o hagan apoyo, visiten a las personas, llévenles comida si usted está en el área de menos personas con posibilidades de contaminación, pero bien protegido, para tratar de canalizar ese sentido de control hacia otras áreas, para que se sienta que está controlando un poco la incertidumbre y enfocarnos muchísimo más a reconocer lo que él necesita, o sea, para llevarlo a eso. Cuando tenemos también otro problema serio es el problema del sesgo suma cero. ¿Cuál es el sesgo suma cero? Bueno, eso es lo que se llama en negocios, cuando lo hacemos, lo cometemos en negocios, es el dilema del prisionero. ¿Cuál es? Que normalmente la pérdida de uno es una ganancia para mí y la ganancia de uno es una pérdida del otro, es una pérdida para mí. La suma es cero. Si la gente piensa en eso, entonces todavía se refuerza más la parte de comprar cosas, de acumular cosas. Pero realmente en esta parte de la pandemia, realmente no es un pensamiento de que la ganancia de uno es la pérdida del otro. Es totalmente distinto. Es donde el contagio de otra persona es una amenaza para él mismo y para los demás. O sea, realmente tenemos que minimizar este sesgo porque este sesgo refuerza el comportamiento egoísta y todavía refuerza muchísimo más el sentido de la necesidad de control y terminamos entonces en una situación poco contraproducente en donde realmente debemos de comunicar o eliminar esta área. La parte de suma cero es ir y hablar positivamente de que realmente esto no es que uno gana y el otro pierde, sino que si no nos cuidamos, si todos nos cuidamos, todos ganamos. Si ninguno se cuida, todos perdemos. Entonces, es encender de que realmente estamos ganando al cuidar nosotros mismos y estamos ganando para toda la sociedad como un todo en un momento, el cuidarse. El otro sesgo, el sesgo de preferencia de grupo, es un sesgo preocupante. Normalmente esto puede degenerar en racismo y exclusión y algunos sentimientos fuertes que ha habido es que están atacando a la gente de nacionalidad china o descendientes de chinos en el sentido de que lo sientes culpable de lo que está pasando en este momento. Y eso es muy peligroso. Normalmente uno no debe promover este tipo de separaciones, sino más bien lo que debe tratar de hacer es que los grupos no se distancien, que los grupos se vean con empatía, pero si tenemos la posibilidad de trabajar, si queremos utilizar este sesgo positivamente hacia nosotros, debemos entonces de buscar que se apoyen, que realmente
las personas se vean muy cercanas unas a otras y empiezan a ocurrir lo que ocurre en algunas partes, que fue muy agradable ver, el sentimiento colectivo en donde aplauden a los trabajadores en hospitales en España o en Italia o en Estados Unidos, o ver cómo los bomberos llegan a Nueva York a aplaudir a todos los trabajadores de hospitales y darle ese apoyo, o simplemente cuando las personas en Italia y en España salen en los vecindarios a compartir una melodía, a tocar música, a cantar, a conversar, a ayudarse mutuamente como grupo. Entonces, estos que se ven como grupos similares, lo que tenemos que buscar es cómo se apoyan mutuamente y tratar de minimizar cualquier riesgo de irse en contra de un grupo o un sentimiento antichino que en algunos países están promovidos. ¿Qué más podemos hacer para minimizar este sesgo? Bueno, yo creo que una de las cosas es realmente la empatía. Realmente es una de las cosas más importantes que tenemos que utilizar. O sea, pero para lo del grupo, ¿qué es importante? Necesitamos que la fuente de información no sea un factor que distorsione lo que se está diciendo o un factor que crea problemas para estos grupos. Entonces hay que tener mucho cuidado si uno va a mandar información que quieran que se procese, de asegurarse que la fuente no crea distorsiones en el grupo que lo está mandando a uno. Si hay problemas entre partidos políticos, si el que firma es de un partido, o sea, posiblemente entonces los que son del otro partido van a atacarlo, van a minimizarlo o no lo van a aceptar. Y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos para que estas personas minimicen la parte crítica? Y entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos que las fuentes o que el que le envía la información esté cercano, sea creíble a estos grupos y sea cercano también emocionalmente. Entonces eso es clave para minimizar este sesgo. Otro es compartir realmente con su propio grupo artículos selectivamente, o sea, que ellos empiecen a intercambiar, o sea, que realmente los principales líderes de opinión de estos grupos o los expertos que ellos aceptan sean la fuente, que normalmente las fuentes que ellos utilizan para leer o son los que tienen las creencias que ellos aceptan esta como una fuente verdadera, entonces estén promoviendo esa información hacia ellos. Claro que si tenemos que muchas personalidades de los medios siguen presionando que realmente hay una reacción exagerada a la pandemia, o sea, podemos crear confusiones. Algunos en algunos países latinoamericanos empezaron a aparecer en la base de la pirámide, a decir que esta era una enfermedad que la traían los ricos o que inicialmente solo le daban a los ricos. Entonces ese es el gran problema si se empiezan a separar grupos. Por eso hay que minimizar esta área. Otra que es un problema serio es el sesgo de los grandes números. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que realmente a nosotros, a la mayoría del razonamiento humano, nos cuesta horrores entender los grandes números. Y lo interesante es que en la Universidad de Cornell, recientemente, en marzo del 2020, o sea, a principios de este mes, se hicieron un estudio en que participaron estudiantes en la cual se les decía que había una evolución del brote de coronavirus y que si el contagio era que una persona que se contagiaba a dos, ¿cómo podrían hacer
para demostrar o identificar la curva de contagios y cómo se dispararía esta. Y el resultado fue ¿cuál? O sea que la mayoría de los estudiantes, aunque fueran universitarios, no tuvieron la capacidad de entender el problema y de explicar claramente cómo iba a ser esta curva de contagios. Entonces, normalmente la gran mayoría de las personas les cuesta muchísimo más absorber ideas abstractas. ¿Y cómo podemos entonces pasar esta información? Tal vez una de las mejoras o una de las cosas que se ha utilizado bien es, en lugar de utilizar las estadísticas, presentar videos o fotos de hospitales con problemas o enfermeras suplicando, y esto puede crear un efecto muchísimo más impactante que el de los números y de las probabilidades de contagio si no nos quedamos en casa. ¿Cómo hacemos para limitar esto o tratar de minimizar? Bueno, tenemos una de las cosas que es más importante en estos medios, es contar anécdotas, contar una historia. O sea, ver que realmente si nosotros tenemos esa oportunidad de identificar rostros y que estos rostros sean cercanos a la audiencia que tenemos, realmente podemos tener esa oportunidad de minimizar el impacto pues no minimizar el impacto de los números, pero sí de que lo que queríamos hacer con los números, que era impactar a la gente para que se quede en casa o para que tomen las medidas, con estas historias, con esta comunicación cercana a la audiencia meta que nosotros tenemos y un enfoque narrativo, anecdótico, emocional, o sea, con historias que efectivas, realmente hace que entonces las personas se queden o acepten comportamientos o cambios. De otra manera, se vuelve muy difícil. Y claro, si hay una persona, una fuente que la audiencia adora o que la audiencia respeta o porque la audiencia cree en ella, posiblemente esto funciona muchísimo más. Tenemos esa oportunidad para llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Dónde debemos contar entonces esas historias? ¿Dónde debemos hablar con las personas? ¿Dónde debemos contarles la posibilidad de que tal vez en diciembre, para el Día de la Independencia de nuestros países o de algunos de los países latinoamericanos, podamos que irnos de un feriado y estar en el lugar que decíamos? Realmente esas historias también ayudan a ver una visión más positiva de lo que estamos teniendo. O sea, así como el sesgo positivo afecta al puro principio, aquí el miedo o el pánico también se tiene que minimizar con estas áreas que estamos diciendo. Otra cosa interesante que se puede utilizar es que la mayoría de la audiencia ha aumentado el consumo de información local. O sea, inclusive la televisión, que había caído en algunos países, ha aumentado el 25 o 35%, incluyendo el grupo de gente joven de 25 a 50 años. Las plataformas online locales, desde luego que han tenido un crecimiento mayor, pero son las locales también, un 50%. Entonces, lo que es interesante es que la parte local, ¿por qué ha crecido? Por lo que decíamos antes. La gente siente más cercano, siente más creíble la comunicación si ve lo que está pasando dentro de su comunidad, dentro de su área de influencia. Y por eso es una manera de buscar cómo convencerlos. Es bien importante utilizar los medios online y los medios off, como la televisión y otros medios, para comunicar y comunicar de una manera que cuente historias cercanas que le permitan guiarse y
tener una opinión en la cual sí procesa y acepta de una manera mejor si las fuentes para él son las que él utiliza normalmente. Entonces, es importante utilizar la parte local, los medios locales en nuestra comunicación, más que los masivos internacionales. Otro es el sesgo de confirmación. Es básicamente algo muy sencillo. Es que uno, cuando está discutiendo, procesa la información del argumento que yo tengo y tengo a ignorar o eliminar toda la información de el que me lleva la contraria. Realmente esto lo ocupamos o lo utilizamos normalmente en nuestras empresas. Nosotros como ejecutivos en un momento tendemos a qué? A no aceptar o a no procesar información o a ignorar información de las cosas que van en contra de la estrategia o de la principal idea o la principal fase de nuestra estrategia que tenemos de la empresa. Y eso nos lleva a veces a problemas muy serios en el futuro. Es algo que debemos de luchar y estar constantemente en aceptar y procesar y oír a la otra persona. Pero en un periodo de pandemia, en un periodo de agitación, o sea, no hay tiempo para convencer uno al otro. Entonces no podemos irnos a discusiones de posturas o de gran agitación o entrar a discusiones dialécticas para tumbar al contrario. O sea, lo que debemos hacer es más bien irnos hacia algo muchísimo más sencillo. No hay que polarizarse, no hay que promover la polarización. O sea, ¿por qué? Porque si lo hacemos, más bien vamos a causar más muertos. El ejemplo claro de esta discusión pasó con la gripe porcina en el 2009, cuando después se hizo un análisis de dónde habían muerto más personas de mayor edad o ancianos y resultaron de que fueron en los estados donde había mayores seguidores del Partido Republicano. ¿Por qué razón? Porque durante este tiempo la mayoría republicana recibió información diciendo que no era tan peligroso, que no había que darle tanta importancia de algunas de las personalidades de derecha de esta organización allá. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado ahora, aunque en cierta manera esto podría estarnos afectando. Ahora tenemos que hablar algo que ocurre, algo que creemos. No sé si recuerdan la bola pasada. La bola pasada en béisbol es que en ciertos momentos es más fácil batear porque le están tirando o ya sabías dónde venía, dónde te iban a poner la pelota, el pitcher dónde te le iba a lanzar. Y entonces utilizando ese léxico, normalmente lo que ocurre o la bola pasada que nosotros tenemos cuando hablamos del sesgo de retrospectiva o del se veía venir, es que después de ciertos 2, 3 meses, después de estar bombardeado con un montón de información, después de estar leyendo miles de artículos o cientos de artículos sobre COIP, todos tendemos a creer que sabemos lo suficiente y que si hubiéramos sabido todo eso, como lo debe haber sabido el gobierno, hubiéramos tomado mejores decisiones que las que se tomó el gobierno en la realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Normalmente la incertidumbre es grandísima, la incertidumbre es bien difícil de prever. Sí, con la información, cuando pasan 2 o 3 meses
podemos decir, debimos haber tomado una decisión, debimos haber cerrado digamos, las ciudades 2 semanas antes o un mes antes o 2 meses antes, pero es complicado en el momento cuando se estaba haciendo esa área. Y entonces, ¿esto qué es lo que significa? Significa lo que reafirmó el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Finlandia, en el cual en un estudio advierte al gobierno que las personas generalmente creen que el resultado siempre fue el más probable una vez que saben lo que sucedió. ¿Qué significa esto? Que entonces la gente empieza a criticar a todas las autoridades, a todos los gobiernos, de que ellos debían haber sabido y que debían haber hecho otras decisiones y que realmente ellos no lo hicieron. Y entonces la tendencia a que la mayoría de los gobiernos queden mal es bien alta en este tipo de situaciones, con algunas excepciones de vez en cuando que se puede hacer. Realmente la incertidumbre aún ahora es grande. O sea, no hablamos de la nueva realidad, pero no sabemos exactamente cómo va a ser ni cuándo va a terminar en un momento dado. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y estar conscientes de esas tendencias cuando lo hacemos. Y el último que es bastante interesante de salir, este es un sesgo que se empezó a conocer en 1999 y se llama el efecto Dunning-Kruger. Dunning-Kruger dice, es una persona no calificada o inconsciente de ello, de que no está calificada, inconsciente de que no está calificada, que tiene dificultades para reconocer su propia incompetencia, de que no tiene la capacidad, pero que lo lleva a inflar su conocimiento. Y es este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que dice que esto de aquí, que él es un experto y que puede dar grandes consejos, y son los pseudoexpertos que empiezan a aparecer en los medios de comunicación a recomendar ciertas cosas. Cuando en realidad hay que leer, hay que empaparse, hay que ir subiendo en el conocimiento, y una vez que uno llega a tener algo de expertise, probablemente la respuesta correcta es, tal vez esa podría ser una solución, pero el problema es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, este tipo de personas, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Bueno, trae que a las personas que necesitan mayor control, porque tienen miedo, porque quieren en esta pandemia tener algo de más de control, entonces cuando vienen con soluciones mágicas, con pensamientos increíbles, o sea, en donde dan remedios inútiles o crean supersticiones en un grupo de personas, o sea, estos pseudos expertos pueden causar grandes daños. Pero lo más importante es si tienen alguna fuente. Si tienen una fuente de poder, podrían hacer muchísimo más daño. Y eso es lo triste. Acaba de pasar el 23 de marzo. Recientemente, en una parte que después él reconoce y dice que fue un sarcasmo. O sea, se da claramente a entender de que si uno se inyecta desinfectante o puede tener una gran luz penetrante, que también se habló en esa conferencia, o sea, podría eliminar el virus. Esto podría ser muy peligroso para un grupo que lo puede seguir. Claro, aunque inmediatamente periodistas y médicos y expertos dijeron que no era correcto hacerlo y que realmente era muy peligroso. O sea, eso todavía queda duda para ver cuántos van a estar haciendo esa acción después de que oyeron esa información en un momento dado. Entonces, este es el peligro más grande que hay con este nuevo sesgo o con este efecto que puede afectar a los grupos más, digamos, menos educados, que tienen miedo, que tienen pánico, que necesitan mayor control, que necesitan mayor seguridad para sentirse mejor en un momento dado. Claro,
O sea, ¿qué es lo en términos generales lo que podríamos recomendar? Entonces, o sea, lo principal es ser empático, no tener perjuicios, no hacer críticas en la comunicación, hacerlo con un tono cariñoso. O sea, y esto es probablemente lo que más motive a las personas a tratar de preocuparse por lo que uno está diciendo. No podemos tratar de cambiar las conductas en tan poco tiempo. Y entonces tenemos que reconocer que la gente ya ha pasado 2 meses, algunas 3 meses, que se vuelve un poco tedioso. Y entonces hay que reconocérselo. Hay que decirle, sí, esto es irritante, es aburrido. O sea, y tal vez odio hacerlo. Pero estas cosas realmente hay que hacerlas porque realmente estás salvando a personas, te estás cuidando a ti mismo, estás cuidando a la familia, estás ayudando a la economía a quedarte en casa si puedes hacerlo o a protegerte correctamente para que no haya mayor contaminación. ¿Qué más podemos hacer en esto? O sea, no podemos intentar de cambiar a las personas en tan poco tiempo. La gente quiere cambiar la visión de un grupo y más si es político o más si son creencias fuertes. O sea, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil realmente que nosotros podamos convencer a alguien porque tiene el proceso de que repite lo que él cree y bloquea lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfocarnos en las cosas que son más fáciles de hacer, las que se pueden hacer en corto plazo. No dejar de insistir en la parte de totalmente aislamiento, pero insistir en lo que es más fácil de cambiar y que ayuda fuertemente. Claro que el más importante es el distanciamiento, pero el lavarse las manos podría ser un método muy importante y que podría ayudar a mucho a la gente en hacer eso. Entonces, enfoquémonos en ello, enfoquémonos en realmente en lo que podemos cambiarnos a las audiencias. Y en cierta manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renunciar a qué? A intentar cambiar, a intentar realmente eh, gastar dinero, gastar esfuerzos en gente que no quiere oír. O sea, entonces realmente tenemos que renunciar a algunas audiencias en un momento dado y dirigir la comunicación hacia las audiencias que nosotros creemos que son más factibles de convencer y de lograr esos cambios. Claro, si nosotros logramos que todo el sistema esté de acuerdo, como en la India, que los agarran a chilillazos y andan en la calle, tal vez se pueda hacer algún cambio de conducta de que no salgan. Pero mientras sea totalmente abierta, entonces sería preferible enfocarnos en las audiencias que nosotros podemos llegar y renunciar a las que no quieren oír del todo. Y para terminar, el último consejo es que realmente la mejor manera de lograr en estos tiempos de gran incertidumbre es que cuando estamos en estos tiempos de gran incertidumbre, normalmente todos tendemos a tratar de buscar algo mayor, algo más fuerte, algo superior que nos quite esa incertidumbre, que nos dé un poco más de control. Y la teoría de Helenness nos dice que realmente las personas, y está estudiado, la mayoría de las personas necesitan creer en algo superior. Si creen en Dios, tienen un gran apoyo. Si ahora creen en la ciencia o en los expertos médicos y tienen la esperanza para eso, necesitan de ese héroe de la medicina o necesitan creer o hacer o tener un héroe o un salvador. Pero lo más importante para esto es que no salgan pseudo especialistas,
pero que la gente pueda creer en algo y en este cambio. Muchos expertos están hablando de que en este momento tal vez la ciencia, los médicos, sean esos héroes que necesitamos para que la gente pueda sentirse mejor. Pero si no tenemos eso, lo importante es que se busque ese héroe, se comunique ese héroe, pero tiene que ser que realmente todos los mensajes se refuerzan mutuamente. Todos los mensajes claves deben ser los mismos entre todos los sectores, el gobierno, el sector empresarial, las voces vivas de las comunidades. Todas tienen, tanto en línea como en medios tradicionales, todas tienen que comunicar lo mismo. Tenemos que tener esa parte para comunicar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si necesitan creer en algo, tal vez podemos crear en quienes, en los héroes de nuestros hospitales y reconocerlos y esperar que surja de ahí una solución muy pronto. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, estamos al lado. Muchas gracias, profesor, por su presentación y le comento que sí tenemos algunas consultas. Entonces, si gusta, se las voy a ir leyendo. Dice Maricel Espinosa, pregunta, ¿qué piensa de los medios de comunicación masiva y las redes que se enfocan en destacar las grandes cifras de afectados y muertos? Esa es una discusión bien interesante. Hay suficiente información estadística para que uno se siente incómodo, pero el problema está en que la gente solo ve esa estadística y la ve un poco lejana, ve números. O sea, si quieren realmente que la persona tome una acción o cambie, entonces tenés que convertir eso en qué, en parte más cercana, más emoción, más empática, en historias de los hospitales, de los centros de emergencia en crisis o las enfermeras pidiendo ayuda para poder salvar vidas y diciendo que están en grave peligro. Es mucho más efectivo la parte de ese testimonio sin números que los grandes números presentados a la gente con el objetivo de que cambien comportamiento. Perfecto, profesor, muchas gracias. Le tengo otra consulta de Marco Aguirre que pregunta, ¿cómo debe ser la comunicación para que ésta tenga mayor aceptación y mayor posibilidad de cambiar la conducta de la audiencia meta? La comunicación debe estar enfocada a la parte empática de la persona, a reconocer que en este momento ya la gente está harta de estar encerrada, pero entonces decir sí, es incómodo, hacerlo tal vez de una manera graciosa, pero al final esto está salvando vidas, esto salva a la gente cercana, esto salva a tu gente que está ahí. Entonces la comunicación debe ser emocional, debe ser empática y debe ser cercana a la audiencia. No se puede hacer comunicaciones masivas para todo el mundo, sino que debemos de buscar que sean más cercanas para las audiencias que queremos influenciar. Si son jóvenes, no le podemos hablar lo mismo que le estamos hablando a las personas mayores, y la parte empática es muchísimo distinta a la que se tiene que hacer para que ellos comprendan. Y tal vez para los jóvenes la más importante es lavarse las manos y tratar de mantener distancia de las personas con mayores riesgos. Excelente, profesor. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos más consultas, pero por tiempo vamos a dejar el webinar hasta aquí, si usted gusta. Y Bueno, perdón, dime. no, perdón, profesor. Y nada más quería agradecerle por todo el tiempo que nos brindó y todos sus conocimientos y recordarle a la audiencia que este webinar estará en el playlist de YouTube de INCAE Executive Education por si lo quieren volver a ver o compartirlo con alguno de sus colegas. Bueno, muchas gracias y ha sido un honor estar con ustedes y poder compartir esta información en este periodo de tanta incertidumbre. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor, y a todos les deseamos que tengan un lindo día. Igualmente.